Hola chicos, ¿cómo están? Pues vamos a hablar respecto a la médula espinal, todo el tema completo, ¿yo? Bueno, la médula espinal tiene estas funciones básicas, de las cuales podemos hablar que tiene una parte de conducción, o sea, es como un puente, ¿ya? La parte sensitiva, por ejemplo, de la piel, de los órganos, si quiere comunicarse y quiere llegar al encéfalo, tiene que pasar necesariamente por la médula espinal. Y también la parte motora, que se inicia en la parte del encéfalo. Si quiere llegar, por ejemplo, a un músculo en la región del miembro superior, también tiene que pasar por la médula espinal para llegar acá. Entonces, prácticamente al decir conducción, es que lleva esos potenciales, perdón, esas señales nerviosas, ya sea aferentes o eferentes, que tienen que pasar por la médula espinal. Interacción neural. La interacción neural es cuando prácticamente tu médula espinal funciona como un cerebro, para que tengas una idea, como un cerebro. O sea, tú muchas veces pensarás que el cerebro es el único que prácticamente tiene la capacidad de que le llegue la información y procesar la información y luego esta responder. Pero también esa función lo puede realizar la médula espinal. Para que tengas una idea, la médula espinal igual, o sea, como les digo, es un cerebro, prácticamente, porque puede aprender de muchas cosas. Entonces, reciben la información, lo integran y tienen esa capacidad de ejecutar, tal cual como lo hace el cerebro. Muy bien, locomoción. La locomoción, prácticamente, el encéfalo tiene una función en la locomoción. El encéfalo, no la médula espinal. ¿Cuál es la función del encéfalo en el caminar? La función es la de empezar eh, la acción de caminar, empezar. La otra función es la de orientarse, orientarse. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y también tiene función de eh, modificar la velocidad y también la distancia, ¿ya? La distancia del movimiento de caminar. O sea, imagínate tú, estás caminando. No, estás parado. Y quieres ir, digamos, hacia el lado izquierdo. Estás parado, quieres ir hacia el lado izquierdo. Entonces, tu cerebro es el que dice, mueve tu cuerpo, orienta hacia la izquierda, empieza a dar los pasos, ya, lo orientas y depende de la velocidad. Tú quieres ir rápido, quieres ir lento. Y también distancia. Tú quieres ir, dar pasos grandes o pasos cortos, ¿no? Todo eso es el encéfalo. En cambio, la médula espinal hace movimientos repetidos, inconscientes. La médula espinal es el que hace prácticamente el automatismo de caminar. Automatismo. O sea, tú no eres consciente. Imagínate, tú estás caminando 1 kilómetro. Ya estás en el kilómetro, caminando. Y sigues caminando. Ya no estás pensando en decir izquierda, derecha o... No. Literalmente lo estás haciendo de forma automática. Caminar de forma automática, eso lo hace la médula espinal. ¿Ya? Hace prácticamente esas contracciones musculares repetidas, ¿no? Automatizadas. En cambio, si tú eres consciente, lo hace el encéfalo. Reflejos. Los reflejos, pues también tenemos acá prácticamente en la médula espinal. Vamos a hablar esto de los reflejos, pero que tienen que ver con la médula espinal y también con otras partes del sistema nervioso, obviamente. Vamos a ver que los reflejos son estereotipadas. ¿A qué se refiere eso?
Pues básicamente se refiere a que hacen lo mismo, ¿no? Se espera que, por ejemplo, tú al golpear el ligamento rotuliano, hagas una flexión de la rodilla o de la pierna. Perdón, una extensión. Entonces, eso es prácticamente lo estereotipado, que haga siempre lo mismo. Se espera eso, que sean involuntarias, ¿no? Y también tiene otras características igual de los reflejos, como que son rápidas, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Anatomía superficie de la médula espinal. La médula espinal sabemos que empieza a nivel del agujero occipital. Acá arriba teníamos el tronco, todo el encéfalo, ¿no? Todo el encéfalo. Y la parte inferior del encéfalo es el tronco encefálico. Del tronco encefálico tenemos el agujero magno por el cual empieza la médula espinal. ¿Ya? Y la médula espinal pasa por todo el conducto de la médula espinal, que está prácticamente de todas las vértebras. Llegando, fíjense, ¿cuál es el conducto de la médula espinal? Empieza desde el agujero occipital o agujero magno y va a terminar incluso pasando la última vértebra sacra, llegando hasta la parte más inferior, que es el hiato sacro. ¿Sí? Todo ese es el conducto de la médula espinal. Pero la médula espinal no abarca todo eso. ¿Sí? Abarca en adultos hasta esta región, que vamos a ver y vamos a poner los datos. Fíjense, sabemos que la médula espinal, perdón, la columna vertebral mide 71 centímetros. La médula espinal es más pequeña en los adultos. Mide 45 centímetros. Y de diámetro, la médula espinal tiene 1.8 centímetros. Para que tengas una idea, es como el grosor del dedo meñique, o si quieres, de un lapicero, ¿no? Es así el grosor de la médula espinal. Pero esto no siempre fue así, porque estamos hablando de un adulto. Antes de nacer, ¿no? Cuando somos fetos, la médula espinal mide exactamente lo mismo que la columna vertebral. O sea, ocupa todo el espacio de la columna vertebral. ¿Qué pasa? Fíjense que los dos miden lo mismo. Obviamente, uno va a crecer más que otro. El que crece más es la columna vertebral. La médula espinal no crece mucho como la columna vertebral, entonces se va haciendo más pequeña. Por ende, cuando ya nacemos, un recién nacido, por ejemplo, su médula espinal llega hasta L3, de la vértebra L3. Y en la persona adulta, en la que mide 71 centímetros la columna vertebral, 45 centímetros la médula espinal, en un adulto, la médula espinal exactamente termina entre L1 y L2. ¿Ya? Entre el cuerpo de la vértebra L1 y L2. O si quieren en el disco intervertebral que está entre L1 y L2. ¿Qué dice el libro? Que está justo por debajo de L1. ¿Ya? Yo sé que hay una partecita que dice en L1. Pero bueno, esta es la información real. Esta es la información real. Que también lo dice en otra parte del libro. Así que en un adulto termina entre L1 y L2 oficialmente. ¿Ya? Bien. Tenemos en la médula espinal que van a salir nervios. Aproximadamente 31 pares de nervios. ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar después de los nervios. Tenemos las regiones de la médula espinal. Que obviamente tenemos la región cervical, la región torácica, la región lumbar y los nervios de la región sacra. ¿Sí? A ver, haremos la cuenta, pues prácticamente acá hay 8 nervios cervicales, 12 torácicos,
5 lumbares, 5 sacros y me falta un hito que es el coxigio, 1. ¿Ya? Entonces, 8 más 12, 20, 30, 31. 31 pares de nervios raquídeos tenemos. El primer par raquídeo pasa entre el atlas, la primera vértebra cervical, y el hueso occipital. Bien. La médula espinal va a tener dos engrosamientos. Un engrosamiento que es la intumescencia cervical. Y tengo otro engrosamiento que es la intumescencia lumbosacra. La intumescencia cervical está en la parte inferior de la región cervical. ¿Ya? Y la intumescencia lumbosacra, pues obviamente está en la parte lumbar junto con la sacra. La intumescencia cervical y la intumescencia lumbosacra es el lugar donde reciben muchas fibras nerviosas que llegan de sus respectivos o respectivas extremidades. Fíjense, de la intumescencia cervical llegan fibras de la extremidad superior. Por ende, esta parte es más gruesita, porque como le están llegando estas fibras, pues tiene esas características. En cambio, la intumescencia lumbosacra recibe fibras de las extremidades inferiores, también recibe de la región pélvica, ¿ya? Y pues por nada, todo eso hace que sea más grueso. Muy bien. Ahora, la médula espinal termina, les he dicho, en L1, L2, ¿no? Prácticamente con una estructura llamada cono medular. Aquí dice conocimiento medular, ¿verdad? Nada que ver, es cono medular. El cono medular es un conito, pues. Tiene esta forma, para que tengan una idea. Cono medular. ¿Sí? Que termina en L1, L2. Más rato vamos a hablar de eso. Bueno, ahora, fíjense esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, les he dicho que la primera nervio raquídeo nace entre el atlas y el occipital. Y así es la única que pasa, que no pasa por un agujero intervertebral. Acuérdense que los agujeros intervertebrales los forman dos vértebras. Las demás sí pasan por agujeros intervertebrales. Pero miren, cómo, por ejemplo, en la región cervical, los nervios cada vez están más abajo, luego van bajando, y así sucesivamente. Fíjense que esta es la región torácica, ¿no? Y acá el verde es la región lumbar. Y miren cómo, por ejemplo, este nervio tiene que descender muchísimo para pasar por este agujero intervertebral. ¿A qué voy con esto? Que prácticamente nosotros tenemos segmentos medulares. Los segmentos medulares corresponden a esto, fíjense. Aquí hay un segmento medular, aquí hay otro segmento medular, aquí hay otro segmento medular y así sucesivamente. Pero este segmento medular no corresponde con su vértebra correspondiente. Por ejemplo, en las cervicales tenemos 8 pares de nervios raquídeos con 8 segmentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 segmentos. Cada segmento corresponde con su respectivo nervio raquídeo. ¿Sí? Cada segmento corresponde con su respectivo nervio raquídeo. Este es un segmento. Que corresponde con este nervio raquídeo. Este es otro segmento que corresponde con este nervio raquídeo, etcétera, etcétera. Pero, fíjense a qué no corresponde los segmentos.
Los segmentos medulares no corresponden con su cuerpo, con su vértebra correspondiente. Porque, por ejemplo, esta vértebra puede ser a ver, L1, perdón, la torácica 12. Pero este segmento medular justamente corresponde a este nervio, que es prácticamente L5, digamos, ¿no? Entonces, este segmento medular no corresponde a T12, corresponde a L5. O sea, corresponde a su nervio correspondiente que sale por su respectivo agujero intervertebral, no a la vértebra que está adyacente a él. ¿Sí? A eso se denomina segmento medular. Listo. Meninges de la médula espinal. Las meninges de la médula espinal son estructuras que están protegiendo, que envuelven a la médula espinal. También envuelven bueno, en realidad envuelven a todo el sistema nervioso central, incluido el encéfalo. Tenemos tres partes, ¿ya? Se los voy a poner así. Este rojito es prácticamente el hueso, o sea, la columna vertebral. El blanco que vemos acá es la meninge que es más externa, que se llama dura madre. Dura madre. El amarillo que está acá, voy a poner con otro color para que se vea mejor. El amarillo que está acá se llama pia madre. Ah, perdón, no se llama pia madre. Aracnoides. Aracnoides. Y el azulito que está acá, ese sí se llama pia madre. Pia madre. ¿Ya? Aquí están los nombres, por si acaso. Ahora, empezamos con la dura madre. La dura madre es la capa más externa de las meninges que prácticamente está unida de forma laxa. Está unida de forma laxa, pero es la más gruesa de todas las capas. ¿Ya? Es prácticamente compuesto por tejido conectivo, específicamente por colágeno. ¿Ya? Es la capa más gruesa y la que más protege. Ahora, la dura madre y el espacio que está entre la dura madre y la columna vertebral es este espacio que está acá. Aquí, chicos, tenemos el espacio epidural. ¿Ya? Voy a pintar con otro color. Este es el espacio epidural. Epi es sobre. Y si yo digo epidural, sobre la dura madre. ¿Ya? Entonces está el espacio epidural entre la dura madre y el hueso. ¿Qué contiene el espacio epidural? Pues en este espacio vamos a ver vasos sanguíneos, tejido adiposo, o sea, grasita, y también va a haber tejido conectivo laxo. ¿Sí? Esta región del espacio epidural es donde se pone anestesia. Por ejemplo, para los partos o por algunas cirugías. Se pone anestesia epidural. Su nombre lo indica todo, que está en el espacio epidural. ¿Ya? Bien. Vamos a hablar sobre el aracnoides, que es la segunda capa. La aracnoides, su nombre lo indica, tiene forma de telaraña, como lo pueden ver acá. La aracnoides va a contener una capa de células que se orientan hacia la dura madre, que es tejido epitelial. En cambio, en el otro lado, hay tejido conectivo que se orienta hacia la pía madre.
Fíjense, lo de azul, tejido epitelial, que se orienta hacia la dura madre. Y lo de rojo, tejido conectivo, que se orienta hacia la pía madre. Muy bien. El espacio que está entre la aracnoides y la pía madre es este espacio que está acá. Eso se llama espacio subdural. Perdón, subaracnoideo. Subaracnoideo. ¿Ya? El espacio subaracnoideo. Sub, pues, por debajo, ¿verdad? Submarino, etcétera, etcétera. Sub es debajo. Subaracnoideo, debajo del aracnoides. ¿Entre qué capas está? Entre el aracnoides y la pía madre. ¿Por qué es importante el espacio subaracnoideo? Porque aquí es donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Importante es eso. El líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo. Y por último tienes la última capa, que es la pía madre. La pía madre es este azul que está acá y es el que está en contacto íntimo con la médula espinal. ¿Sí? No hay un espacio entre la pía madre y la médula espinal. No existe. Es prácticamente, fíjense, es esto. Es la que está en íntima relación con la médula espinal. ¿Sí? Es la capa más delgada, prácticamente, tejido conectivo laxo. Pero la pía madre tiene algunas características. ¿Sí? Fíjense acá. Tenemos el ligamento dentado. El ligamento dentado más o menos tiene forma triangular. ¿Ya? Y pasa a intervalos regulares de la médula espinal. Este ligamento dentado prácticamente empieza desde la pía madre. O sea, la pía madre forma ligamento dentado. Y el ligamento dentado se va a unir con las capas, las demás capas de la médula, de las meninges, incluyendo llegando hasta el hueso. Es como que prácticamente es así, miren. De aquí sale el ligamento dentado, se une con todas las capas y llega hasta el hueso. ¿Y para qué quiero un ligamento dentado? Porque prácticamente la médula espinal tiene que estar sujeta, pues. No se tiene que mover. Entonces tenemos aquí el ligamento dentado. ¿Quién lo forma? La pía madre. A intervalos regulares. Para evitar que la médula espinal se mueva. ¿Ya? Bien. Ahora hablemos de la parte inferior. El espacio subdural que contiene líquido cefalorraquídeo. Fíjense. Aquí tengo toda esta región. ¿Ya? Prácticamente les he dicho que la médula espinal termina entre L1 y L2, en el cono medular. Aquí está el cono medular. ¿Sí? Entre L1 y L2. Ahora, tenemos por encima la intumescencia lumbosacra, ese engrosamiento de la médula espinal. El engrosamiento, que es la intumescencia lumbosacra, más el cono medular, de aquí van a salir raíces, no nervios, raíces, ¿ya? Raíces. Vamos a ver por qué no son nervios después. Por ahora, raíces. Vean esa nomenclatura, no se confundan. En el examen les pueden poner que salen nervios. No, raíces. Las raíces de la intumescencia y del cono medular van a formar toda esta estructura de acá que se llama cola de caballo o como en el libro lo pone, caudaquina. ¿Ya? Se lo voy a pintar de otro color para que vean que salen de la intumescencia lumbosacra y del cono medular. Todos estas raíces son la cola de caballo. ¿Ya? Bien. Luego, otra vez de la pía madre. De la pía madre tenemos que de la parte inferior de la médula espinal, o sea, del cono medular, se forma un ligamento. Este ligamento, más o menos que está por acá, este ligamento
desciende, desciende y desciende, desciende. ¿Ya? Se llama filamento terminal o filum terminal. ¿Qué pasa con el ligamento de filamento terminal o el filón terminal? Se va a unir a la dura madre. La dura madre se va prácticamente que termina a nivel de S2. O sea, prácticamente las meninges van a acabar en S2. Y luego el filamento terminal, que viene de la pía madre, que se combina con la dura madre a nivel de S2. En esta región sigue ya no como filamento terminal, ahora es el ligamento coxigio. Ligamento coxigio. Porque prácticamente llega hasta el coxis. Y esta estructura mantiene o ayuda a mantener a la médula espinal. ¿Ya? Bien. El espacio que hay, ¿se acuerdan el líquido cefalorraquídeo que estaba en el espacio subaracnoideo? Ese espacio prácticamente contiene un rato. Ya. El espacio subaracnoideo, fíjense, va a terminar donde está pues la última parte de la dura madre, o sea, en S2. Pero el espacio subaracnoideo, que está por debajo del cono medular, o sea, se los voy a pintar acá. El espacio subaracnoideo, que está por debajo del cono medular, todo esto de acá, tiene nombre específico. Todo espacio subaracnoideo, perdón, donde está el líquido cefalorraquídeo, se llama cisterna. Cisterna. Es la última parte prácticamente, o sea, la parte que está debajo del cono medular y que llega hasta S2. Cisterna. La cisterna, aparte del líquido cefalorraquídeo, también va a contener las raíces, ¿ya? De la cola de caballo. Muy bien, acuérdense, hay el espacio subaracnoideo que está por toda la médula espinal, ¿no? Sí. Pero el espacio subaracnoideo que está por debajo del cono medular se llama cisterna, que contiene líquido cefalorraquídeo y las raíces de la caudequina o cola de caballo. ¿Y dónde acaba? ¿Dónde empieza? En el cono medular. ¿Dónde termina? En S2. Y listo. Muy bien. Bueno, la médula espinal hemos dicho que tiene diferentes segmentos, ¿no? Y que con sus respectivos nervios, bueno, vamos a hablar más después de esto. Ahora, la espina bífida. La espina bífida es un trastorno en el cual, bueno, te lo voy a poner como lo dice el libro. Tenemos, acuérdense, los cuerpos vertebrales. De los cuerpos vertebrales salen el pedículo, la lámina, pedículo, lámina, y el pedículo y la lámina, digamos que, bueno, el pedículo es el que está en relación con el cuerpo vertebral, la lámina es la que le sigue, lámina, lado de X, pedículo, lo que está en relación con el cuerpo vertebral. El pedículo y la lámina prácticamente forman el arco vertebral. Hay dos arcos vertebrales, se unen y forman la apófisis espinosa. Entre el pedículo y la lámina forman las apófisis transversas. Ahora, prácticamente en la espina bífida no se cierra lo que son las láminas. Las láminas no se cierran, entonces no va a haber apófisis espinosa. Fíjense, no se ha cerrado. Hay un espacio acá. ¿Sí? Eso es lo que dice el libro. Bien. Obviamente, por este sentido, el contenido de la médula espinal puede estar
saliéndose, ¿sí? Y puede formar esto que es la espina bífida. La espina bífida puede ser cística, como en este caso. Cística es como si fuera una protrusión importante. Fíjense, todo esto es contenido cístico. Aquí adentro puede haber solamente meninges, o puede haber también contenido de la médula espinal. Si solamente hay meninges, se llama meningocele. Meningocele. Pero si tiene contenido de la médula espinal, se llama mielo. Meningocele. Entonces, esto es peligroso. Específicamente el mielo meningocele, ¿no? Porque contiene contenido de la médula espinal. Prácticamente, como van a estar nervios, etcétera, puede hacer que el bebé no tenga motricidad de la parte inferior. Por ejemplo, extremidades inferiores paralizadas, incluso la parte urinaria, etcétera, etcétera. Si los riñones no están funcionando o prácticamente no tienen el control, puede haber una infección y puede llevar a una insuficiencia renal, ¿no? Esto se tiene que operar lo más antes posible. Al nacer, máximo 72 horas. ¿Ya? Entonces, eso es la espina bífida. Prácticamente, luego van a encontrar en otros libros que es un defecto del cierre del tubo neural, que para los que estuvieron en clase, pues les he explicado. Pero también hay otras formas leves, como por ejemplo la espina bífida oculta. Es prácticamente cuando no hay esa protrusión del contenido de la meninges o de la médula espinal. Fíjense, no hay ese quiste, bueno, no es un quiste, pero sí, no hay ese contenido prácticamente, ¿no? Entonces, esta es la espina bífida oculta. Evidentemente, esta tiene mucho menos problemas que le pueden causar al bebé, ¿sí? Entonces, el bebé puede tener, según la espina bífida, puede ser tan leve que el bebé desarrolle su vida de forma normal, o puede ser tan grave que le pueda causar incluso la muerte. ¿Ya? Vamos con la anatomía de corte transversal. Pues tenemos lo siguiente. A ver, vamos a pintar con otro colorcito acá. Bueno, si cortamos la médula espinal en un corte transversal, vamos a ver que tiene una sustancia blanca que rodea a una sustancia gris. No es sustancia negra, es sustancia gris. La sustancia gris evidentemente es central y tiene forma de H o de mariposa. La sustancia blanca es periférica. Ahora, el contenido es diferente. La sustancia gris, en esta zona vamos a encontrar cuerpos neuronales. Vamos a encontrar fibras nerviosas que tienen poco contenido de vaina y mielina. Evidentemente vamos a encontrar también la parte proximal. Si hay cuerpos neuronales, de los cuerpos neuronales tenemos la parte axónica que sale, pero su parte proximal, ¿sí? Entonces, este es el contenido de la sustancia gris. Cuerpos neuronales, axones con poca vaina de mielina y la parte proximal de los axones. En cambio, la sustancia blanca es de ese color prácticamente porque las vainas de mielina acá son abundantes, ¿sí? No, no hay cuerpos neuronales en esta zona, por si acaso, en la sustancia blanca. ¿Ya? Son carreteras. Los cuerpos neuronales están en la sustancia gris. Bien. Ahora, hemos dicho que la médula espinal mide de grosor 1.8 centímetros, ¿no? Bien pequeñito. Y pues bueno,
tiene dos surcos, uno anterior y uno posterior. La sustancia gris está compuesto por astas. Tenemos el asta posterior, dos astas posteriores, que apuntan en sentido posterior y lateral, y tenemos dos astas anteriores que también apuntan en sentido anterior y lateral. ¿Ya? Ambas estructuras están unidas en su parte intermedia por la comisura gris. La comisura gris que une ambos pares de astas. Y en el medio de la comisura gris hay un conducto pequeñito que se puede ver acá con un puntito negro en esa zona. ¿Sí? Se va a pintar de otro color para que se vea mejor. Ahí está. Entre medio de la comisura gris se encuentra lo que es el conducto central de la médula espinal, o también llamado conducto ependimario. El conducto ependimario en los adultos, en la mayoría del trayecto de la médula espinal está colapsado. En cambio, en los niños o en los bebés está todavía permeable y contiene líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Y evidentemente, si hay líquido cefalorraquídeo, en esta zona vamos a encontrar unas células que son las células ependimarias. Acuérdense que las ependimarias son las neurogliocitos que están en relación con el líquido cefalorraquídeo. Células ependimarias. Bien, la sustancia gris, solo en algunos trayectos de la médula espinal, va a contener un par de astas más, que son las astas laterales. Se lo voy a exagerar en el dibujo. Astas laterales. Las astas laterales, pues solamente se encuentran desde T2 hasta L1. ¿Ya? En las astas laterales vamos a contener fibras que son del sistema nervioso simpático. Simpático. ¿Ya? Acuérdense, la parte simpática se encuentra en la médula espinal desde T2 a L1, que corresponden a las astas laterales. Las astas laterales no están en toda la médula espinal, solamente están en este trayecto. Bien. En la parte anterior, o sea, las astas anteriores, tienen fibras motoras. En la parte posterior, las astas posteriores tienen cuerpos sensitivos. Entonces, fíjense cómo las fibras motoras utilizan la raíz anterior para salir de la médula espinal. En cambio, por la raíz posterior ingresa la médula espinal hacia las fibras sensitivas. Ahora, lo que corresponde al asta lateral, acuérdense que tenemos fibras del sistema nervioso simpático, que también son motoras. ¿Ya? Estas van a utilizar el asta anterior y luego la raíz anterior para salir. ¿Sí? No sale de la médula espinal por el lado posterior, sale por el lado anterior. Bien, luego vamos a hablar con más profundidad en esa parte. Ahora, la sustancia blanca contiene lo que son cordones. Tenemos cordones posteriores, tenemos cordones laterales y también cordones anteriores. ¿Sí? El libro lo pone cordones posterolaterales y cordón anterior. Pero el libro también te dice que son tres tipos de cordones. En realidad, como les estoy diciendo, posterior, lateral y anterior. Bien, ¿y qué contienen los cordones? Les he dicho, solamente fibras nerviosas. ¿Qué son las fibras nerviosas? Axones. ¿Y para qué son los axones? Para comunicar, pues. Comunican. No hay cuerpos neuronales. Entonces, acuérdense que también acá hay abundante vaina de mielinas, ¿no? Es como decir que la sustancia blanca son carreteras.
Son carreteras y punto. Bien. Acuérdense que el sistema nervioso se puede teñir con plata, ¿no? Es más, fue la primera tinción que se pudo hacer en el sistema nervioso, ¿no? Gracias a Golgi, prácticamente. Ahora, tenemos que cuando tú tiñes con plata, la médula espinal, la sustancia gris, se va a teñir de un color café o dorado. Y la sustancia blanca se va a teñir de un color café o ámbar. ¿Ya? Bien. Bien, con todo esto lo que les he dicho, fíjense que acá tenemos un nervio. El nervio es el que sale del conducto intervertebral. Y el nervio tiene una parte sensitiva que es posterior, que es aferente, que llega al sistema nervioso central, y tiene una parte motora, que es anterior, y sale del sistema nervioso central, en ese sentido. Fíjense el sentido de la flecha. Entonces, posterior es sensitivo, el asta posterior tiene neuronas sensitivas, y anterior es motora. El asta anterior tiene cuerpos motores que utilizan la raíz anterior para salir. Y acuérdense que hay asta lateral que también utilizan el lado anterior. ¿Sí? Hemos hablado de la materia gris prácticamente, ¿no? Dos astas, anterior y posterior, lateral en T2 a L1 y están unidas por la comisura gris. Y al centro tenemos el conducto central que contiene el líquido cefalorraquídeo. En los adultos está colapsado en gran parte, en los niños está permeable y contiene líquido cefalorraquídeo y que contiene las células ependimarias. ¿Sí? Acuérdense que la médula espinal tiene dos surcos, anterior y posterior. ¿Ya? Muy bien. Y también hemos hablado de la materia blanca con sus cordones. Las vías medulares, pues tenemos vías medulares ascendentes y descendentes. Que prácticamente esta imagen es ilustrativa. ¿Por qué? Porque si yo te pongo acá lo rojo que es ascendente, también está acá al otro lado. Y lo verde también está al otro lado. ¿Sí? Es ilustrativo. No es que solamente haya rojo en el lado izquierdo, verde en el lado derecho. No. Hay rojo en el lado izquierdo derecho, verde en el lado izquierdo derecho. Bien. Lo que es ascendente está pues yendo hacia el encéfalo, etc. Estas son motoras. En cambio, lo que son descendentes, perdón, lo que son ascendentes son sensitivas. Sensitivas. En cambio, las descendentes son motoras. ¿Ya? Y tienen sus nombres. Fíjense, espino cerebelar. Su nombre ya indica, va de la médula espinal al cerebelo. De la médula espinal al cerebelo. Por ende, si va de la médula espinal al cerebelo, es ascendente, ¿no? En cambio, a ver acá, córtico espinal. Va de la corteza cerebral a la médula espinal. De la corteza que está arriba a la médula espinal. Esta es descendente. Por eso hay que leer bien el nombre. Los nombres ya te están indicando de dónde a dónde va. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a hablar después de eso. Fíjense que las fibras, muchas de ellas, cruzan al lado. Por ejemplo, tenemos el lado izquierdo del encéfalo. Baja por el lado izquierdo, pero en una parte puede cruzar e ir por el lado derecho, como vemos acá en esta imagen. Entonces, si tú afectas el lado izquierdo, digamos del encéfalo, al final tu extremidad derecha va a ser la que sufra de esa afectación del sistema nervioso. Y bueno, tenemos vías ascendentes y descendentes. Las vías ascendentes, acuérdense, son sensitivas. Sensitivas. Las vías descendentes son motoras. De estas, las más importantes son estas de acá, que las vamos a ver una por una.
fascículo grácil, cuneiforme, espinotalámica, espinoreticular y espinas cerebelares posterior y anterior. Vamos con el fascículo grácil. El fascículo grácil, pues prácticamente, como es ascendente, recoge inervación sensitiva de la parte inferior del cuerpo, debajo de T6, ¿ya? O sea, del tronco para abajo, extremidades inferiores. Del tronco para abajo, recoge la información el fascículo grácil. Por ejemplo, si te lastimas un dedito, bueno, si sientes algo en tu pie, es el fascículo grácil el que recoge la información. ¿Cómo hace? Viene la información por neuronas sensitivas que vienen por el nervio raquídeo y pasan a la parte posterior. Acuérdense que esto es nervio raquídeo y lo posterior es raíz y lo anterior es raíz. No es nervio, ya, esto no es nervio, son raíces. Pero sí el nervio se divide en raíces. Como es sensitivo, va por la raíz posterior, ¿ya? Y de la raíz posterior ingresa al asta posterior. Y del asta posterior lo que hace es subir por la médula espinal. Toda la médula espinal. Sube su trayecto. Y esta neurona, fíjense de dónde viene. Desde tu pie viene. Desde tu pie, que has sentido ese estímulo. Sigue por la médula espinal y sigue subiendo. ¿Hacia dónde? Una estructura que está en el tronco encefálico. Ahora les voy a comentar eso. Todo esto es el encéfalo, ¿verdad? El encéfalo está constituido por esta parte que se llama tronco encefálico. El tronco encefálico tiene tres partes. Tiene una parte superior que es el mesencéfalo, tiene una parte media que es la protuberancia y tiene una parte inferior que es el bulbo raquídeo. ¿Ya? Tenemos bulbo raquídeo, el amarillito es protuberancia y el azul es mesencéfalo. Los tres son parte del tronco encefálico. Ahora, como esta señal sube, va a tener que llegar a algún lado. Justamente llega al bulbo raquídeo. ¿Ya? Ahora, al llegar al bulbo raquídeo, va a haber un núcleo, que es justamente el nombre del núcleo que tiene. Núcleo grácil. El núcleo grácil, que se encuentra en el bulbo raquídeo, hasta aquí, chicos, es la primera neurona. La segunda neurona cruza a nivel del bulbo raquídeo y sube. ¿Ya? Sube por una vía específica llamada lemnisco medial. Y sigue subiendo. Y llega hasta el tálamo. Hasta aquí es la segunda neurona. Luego, del tálamo, sube y llega a la corteza cerebral. Y hasta ahí es la tercera neurona. Si les preguntan, ¿cuál es la que cruza? La segunda neurona. ¿De dónde a dónde va la primera neurona del fascículo grácil? Va de toda la parte inferior del cuerpo, de T6 para abajo, hasta el bulbo raquídeo en el núcleo grácil. ¿Dónde cruza? En el bulbo raquídeo. Forma parte del lemnisco medial. Sube y prácticamente llega al tálamo. La tercera neurona, ¿de dónde a dónde es? Del tálamo a la corteza. ¿Ya? Ahora, fíjense, si yo lesiono este lado del encéfalo, va a terminar afectando el lado contralateral de la parte sensitiva. Por ejemplo, si yo afecto el lado izquierdo del encéfalo, no voy a poder sentir estímulos del lado derecho de mi extremidad inferior. ¿Qué recoge? Pregunta de examen. Esta información. Recoge vibración, dolor visceral, profundidad, tacto discriminado
y sinestesia. ¿Qué es la sinestesia? La sinestesia, también llamada propiocepción. Propiocepción. Importante es esto. La propiocepción es prácticamente, como su nombre lo indica, propio. Tú sabes, por ejemplo, puedes cerrar los ojos y tú sabes dónde está tu mano, dónde están tus dedos, dónde están tus pies, sin la necesidad de ver. Esa es la propiocepción. Es la percepción o el conocimiento de dónde están tus diferentes partes del cuerpo, sin la necesidad de ver. Su hermano del fascículo grácil es el cuneiforme, solo que este recoge de arriba de T6, ¿ya? Por ejemplo, de la extremidad superior. Prácticamente es lo mismo porque recoge la misma información: vibración, dolor visceral, profundidad, tacto, discriminado y sinestesia, ¿ya? Y hace prácticamente lo mismo. Viene la información del lugar donde has estimulado, entra por el nervio raquídeo, luego pasa por la raíz posterior, pasa al asta posterior y luego va al cordón posterior y sube. Sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta el bulbo raquídeo. Pero hay algo curioso. Como este empieza en T6, en realidad el fascículo cuneiforme va a desplazar al fascículo grácil. El fascículo grácil, que estaba viajando por debajo de T6, el fascículo grácil estaba viajando por todo el cordón posterior de la médula espinal. ¿Sí? Estaba viajando por todo el cordón posterior de la médula espinal. Ahí está mi trucha médula espinal y estaba viajando por toda la parte posterior. Cuando llega a T6, ahora el que llega prácticamente es el fascículo cuneiforme. ¿Y qué hace el fascículo cuneiforme? Va a desplazar al fascículo grácil. ¿Hacia dónde? Hacia la parte medial. Hacia la parte medial. Fíjense, ahora el rojito es el fascículo cuneiforme. Este es el lateral que desplaza al fascículo grácil hacia la parte medial. Ambos suben, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? En el bulbo raquídeo tenemos el núcleo grácil, que es medial, y el núcleo cuneiforme, que es lateral, en el bulbo raquídeo. Hasta ahí llega la primera neurona sensitiva. Ahora vamos a dibujar una manito, ¿verdad? Porque esta recoge de T6 para arriba. La segunda neurona cruza en el bulbo raquídeo, sube e igual llega hasta el tálamo. Segunda neurona. Y la tercera empieza en el tálamo y termina en la corteza cerebral. ¿Sí? Son 3 neuronas, para que ustedes vean. Prácticamente es eso. Igual, la segunda neurona que cruza en el bulbo raquídeo y sube, forma también el lemnisco medial. O sea, el fascículo cuneiforme y el fascículo grácil forman el lemnisco medial, que es la vía que va desde el bulbo raquídeo hasta el tálamo. Vamos con otra vía, la vía espinotalámica. La vía espinotalámica prácticamente recoge este tipo de información. Fíjense que es diferente a la vía de cuneiforme y grácil. Aquí es dolor, temperatura, en el otro era dolor visceral, vibración, aquí es presión, acá hay hormigueo, en el otro había sinestesia o propiocepción, acá no hay eso, acá hay cosquillas, tacto ligero, burdo, etc. Toda esta información lo recoge la vía espinotalámica, diferente a la vía grácil y cuneiforme. Esta utiliza el sistema anterolateral. ¿A qué se refiere con eso? Tenemos los cordones laterales y anteriores. Esta utiliza
esta vía anterior y lateral para subir, ¿ya? Junto con otras vías más que ahorita vamos a ver. La vía espinotalámica utiliza el sistema anterolateral. Acuérdense que el grácil cuneiforme utilizaba la vía posterior. Por ende, grácil y cuneiforme no utilizan el anterolateral. La espinotalámica, sí. Su nombre le indica, espinotalámica. Esta es ascendente, sensitiva. Recoge esta información. Bien, la neurona de primer orden viene prácticamente, ingresa por el nervio y luego por la raíz posterior porque es sensitivo. Ahora, viaja, no, perdón, aquí en el asta posterior está la neurona de primer orden. Hasta ahí llegó. Luego, ¿qué pasa con la neurona de segundo orden? La neurona de segundo orden cruza a nivel de la médula espinal y viaja por el sistema anterolateral. Sube. ¿Ya? Pasa, fíjense, bulbo raquídeo, mesencéfalo. Ahora sí no pasa por el menisco medial, ¿verdad? Porque solamente lo formaba el grácil cuneiforme. Y la de segundo orden llega hasta el tálamo. ¿Sí? Pregunta de examen. La de segundo orden siempre cruzan en las sensitivas. ¿Sí? ¿Hasta dónde va la de primer orden? Hasta el asta posterior. Hasta el asta posterior. Y la de segundo orden es la que cruza en la médula espinal y sube. ¿Hasta dónde? Hasta el tálamo. Y la de tercer orden va del tálamo hasta la corteza cerebral. ¿Qué información trae todo esto? ¿Sí? Esa es la vía espinotalámica. Vamos con la vía espino-reticular. La espina reticular también utiliza el sistema anterolateral, al igual que la espinotalámica. Y bueno, esta recoge información de lesiones tisulares. ¿Sí? Cuando te cortas un dedo, etc. Es lesiones tisulares la que viaja por la vía espino-reticular. Ahora, la señal llega por la médula espinal. Igual pasa por la parte, por la raíz posterior y va al asta posterior. En el asta posterior, ahí está hasta ahí llegó la neurona de primer orden. Del asta posterior, ¿qué pasa? Siempre las de segundo orden decusan. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Esta va a cruzar prácticamente en la médula espinal y sube. Sube. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta una estructura que se llama formación reticular. La formación reticular es una estructura en el tronco encefálico que está en el mesencéfalo, puente, tronco. En todo el tronco, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo. En todo el tronco. Acuérdense que son tres estructuras del tronco, ¿verdad? Superior, mesencéfalo, medio, protuberancia, inferior, bulbo raquídeo. Van a la formación reticular. Pero la formación reticular, como es grande, solamente va hasta la región de la protuberancia y el bulbo raquídeo. No ocupa el mesencéfalo. Llegan hasta ahí. Ahora, de la protuberancia van a salir, fíjense, la neurona de primer orden hasta el asta posterior. La neurona de segundo orden hasta la formación reticular, específicamente protuberancia y bulbo. La neurona de tercer orden empieza en la protuberancia y asciende. ¿Ya? Va a ascender hasta el tálamo. La de tercer orden. Y la de cuarto orden, del tálamo a la corteza. ¿Sí? Cuarto orden. Esta tiene 4 neuronas. La de primer orden hasta el asta posterior. La de segundo orden, como siempre, cruza en la médula espinal, asciende, llega hasta la formación reticular que está en la protuberancia y bulbo raquídeo, y de la protuberancia empezamos con la neurona de tercer orden.
que llega hasta el tálamo, y la de cuarto orden del tálamo a la corteza. Si afectamos este lado del encéfalo, vas a terminar afectando el lado contralateral. ¿Qué información lleva? Lesiones tisulares. ¿Qué vía es? Espino reticular. Utiliza el sistema anterolateral. Las vías espinocerebelares, posterior y anterior. Bueno, esta de acá lleva lo que es información sinestésica. Pero fíjense del tronco y extremidades, pero de la mitad superior, ¿no? Parecido a lo que es el fascículo cuneiforme. Pero esta no lleva pues hasta prácticamente al cerebelo. Perdón, esta sí lleva al cerebelo, la otra no. ¿Cómo hace esta? La de primer orden, la neurona de primer orden, ahora son tendones y músculos. Ahí tenemos receptores sensitivos. Y por los tendones y músculos va a llegar igualito, raíz posterior, perdón, nervio, luego raíz posterior, ¿no? Y llega hasta el asta posterior. Ahí está la neurona de primer orden. La neurona de segundo orden, aquí es un poquito más complicadito. ¿Por qué? Porque tenemos que hay dos tipos de neuronas de segundo orden, la posterior y la anterior. Por eso se llama espino cerebelar posterior y anterior. La posterior lo que hace es viajar por el lado ipsilateral, por la médula espinal. En cambio, la anterior, voy a dibujarlo acá, lo que hace es cruzar por la médula espinal y viaja. ¿Sí? Entonces, la posterior no cruza, es ipsilateral y llega hasta el cerebelo. La anterior cruza la médula espinal, pero luego vuelve a cruzar. Fíjese, el azul. Cruza, sube, vuelve a cruzar en el tallo y luego va al cerebelo. O sea, como cruza dos veces, la anterior también es ipsilateral. O sea, imagínate que tu cerebelo sufre el lado izquierdo, lóbulo izquierdo del cerebelo, sufra algún tipo de lesión. ¿Qué va a afectar? Si es el izquierdo, va a afectar al lado izquierdo de la parte del cuerpo. ¿Qué información lleva? Sinestesia. ¿Hacia dónde? Al cerebelo. ¿Sí? El posterior igual es ipsilateral, obviamente, porque no cruza nunca, ¿verdad? Entonces eso. Ahora veamos las vías descendentes. Las vías descendentes tenemos estas cuatro, que son facilitas. Córtico espinal. Va de la corteza a la médula espinal. Obviamente es descendente. Entonces, ¿para qué sirve la vía córtico-espinal? Para crear movimientos precisos, como por ejemplo tus extremidades superiores, ¿no? Cuando tú escribes, tocas pianos, tocas guitarra, acuérdate de la vía córtico-espinal. Muy bien. ¿Qué hace? Pues veamos un poquito esto. Tenemos esta imagen. Fíjense, tenemos el encéfalo, tenemos el tronco encefálico. Del tronco encefálico, yo estoy viendo la parte anterior. Ahora hago un zoom y tengo esta imagen. ¿Qué es lo que puedo ver acá? Esto es el mesencéfalo. Esto es la protuberancia. Y lo que está abajo es el bulbo raquídeo. ¿Ya? Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo, fíjense que en la parte anterior va a tener como dos cordoncitos. Lo voy a pintar acá. A ver, de rojo. Va a tener dos cordones. Uno acá y otro acá. Esos cordones son pirámides. ¿Ya? Se les llaman pirámides. Fíjense que esas pirámides, que ya lo he pintado ahí, va a tener un surco al medio.
que dividen ambas pirámides. Pero hay una parte que no tiene ese surco. Y luego sigue como surco. ¿Qué es esa parte que no tiene surco? Y así lo van a ver en preparados anatómicos de verdad, por si acaso. Ustedes tienen que saber qué es. Entonces, tenemos las pirámides. Las pirámides, chicos, que se encuentran en la parte anterior del bulbo raquídeo, lo forma la vía córtico-espinal. ¿Cómo hace? La vía córtico-espinal desciende por todo el encéfalo y luego pasa por el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo está anterior y forma las pirámides del bulbo raquídeo, que es justamente lo que estoy punteando. ¿Qué pasa acá? 90% de las fibras esto lo he sacado de otro libro. La gran mayoría de las fibras cruzan en la parte inferior de las pirámides. ¿Dónde? Es donde está borrado. Aquí. Aquí cruzan. Por eso no hay ese surco, porque cruzan las fibras. La gran mayoría. Y en las que cruzan forman la vía córtico-espinal lateral. Córtico-espinal lateral son las que cruzan. ¿Y dónde cruzan? A nivel de la parte inferior del bulbo raquídeo. Inferior y anterior. Las que no cruzan, que son la minoría, fíjense, siguen su trayecto y nunca cruzaron, forman la vía córtico-espinal anterior. No cruzan en esta región, no cruzan a nivel del bulbo raquídeo, pero sí cruzan a nivel de la médula espinal. Fíjense, acá está el verdecito y cruza en la médula espinal. ¿Ya? Entonces, las que cruzan en la médula espinal son la vía córtico-espinal anterior. Las que no cruzan, pero cruzan a nivel del bulbo raquídeo, son la vía córtico-espinal lateral. Bien, ahí están los datos que les pongo, ¿no? Pero como es movimientos precisos, por ejemplo, tú no necesitas esto para los pies, por ejemplo. No vas a tocar guitarra con tus pies, aunque algunos pueden hacer. Por eso, suele desaparecer a nivel medio del tórax. ¿Sí? Suelen desaparecer a nivel medio del tórax. Y pues nada, ese es el córtico espinal. Vamos con el tacto espinal. El tacto espinal empieza a nivel del mesencéfalo. En el mesencéfalo tenemos una estructura que se llama tectum. Del tectum tenemos, fíjense, del tectum, esta vía tectum espinal que está en el mesencéfalo, cruza en este mismo mesencéfalo. ¿Ves? Cruza en el mesencéfalo. Y luego desciende. Llega a la médula espinal, pero llega hasta el nivel del cuello. Que luego van a salir nervios a los músculos del cuello. ¿Y para qué sirve la vía tectoespinal? Fíjate este gato. ¿Qué pasaría si el gato hace reventar ese globo? Esta persona, como un reflejo, va a estar mirando al globo. ¿Cómo? Porque el cuello va a girar. ¿Sí? Ahora imagínate que esta persona está despierta. ¿Qué pasaría si cae, digamos, un relámpago por acá? Como un reflejo, está viendo la luz, no está escuchando. Lo que se escucha es el trueno. Entonces, ¿qué va a hacer? También va a girar su cuello porque esto, el tecto espinal, hace el reflejo de voltear la cabeza ante estímulos auditivos y estímulos visuales. ¿Sí? ¿Te vas a acordar? Hago un ruido y tú giras tu cabeza. Ves algo y tú giras tu cabeza. ¿Qué vía es? La tecto espinal. ¿Dónde empieza? En el mesencéfalo. En una estructura llamada tectum. ¿Dónde gira? ¿Dónde cruza? En el mesencéfalo. Luego desciende y va hasta el cuello. Vamos con retículo espinal lateral y medial. Tenemos la formación reticular. Cuando ustedes vean la palabra retículo, también hemos visto la espino reticular. Acá tenemos la vía retículo espinal. Retículo
volvemos a mencionarlo, hace referencia a la formación reticular. La formación reticular, otra vez les vuelvo a decir, que está en todo el tronco encefálico. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. ¿Ya? Y como es retícula espinal, es descendente otra vez. Entonces esta es también motora. Esta también tiene lateral y medial. ¿Ya? ¿Qué hace? Prácticamente va a descender, va a empezar en la formación reticular y va a ir a lo que son las extremidades superior e inferior. Músculos de las extremidades superior. Perdón, ese es un intento de mano e inferior. ¿Ya? ¿Para qué? Para la parte de la postura y el equilibrio. Retículo espinal lateral y medial van a las extremidades superior e inferior para la parte de la postura y el equilibrio. Mantiene. Si tú estás en equilibrio es gracias a esto. Y también tiene unas rutas analgésicas descendentes. La retícula espinal también es para la parte del dolor. Imagina que te duele algo y tú dices psicológicamente, digamos, no duele, no duele, no duele. O, por ejemplo, te has cortado una pierna y tú tienes que seguir corriendo porque si no, quién sabe, digamos, te está atacando un animal. Entonces tienes que disminuir la intensidad del dolor. ¿Cómo lo disminuyes? También por la vía retículo espinal. ¿Por qué? Porque esto tiene rutas descendentes, analgésicas. ¿Sí? Bien. La vía vestíbulo espinal. Tenemos lateral y medial. Bueno, la vía vestíbulo les tiene que sonar a equilibrio, pero en el oído. Entonces, tenemos lo que es el oído interno. El oído interno va a enviar su fibra. Acuérdense que el nervio que inerva el oído es el vestíbulo coclear. Entonces, tenemos la parte vestibular, porque coclear es auditivo, vestibular es equilibrio. El vestibular que va a ir hacia el núcleo vestibular. El núcleo vestibular se encuentra a nivel del tronco encefálico. El núcleo vestibular se encuentra en el tronco encefálico y recibe fibras del oído interno, fibras vestibulares. Ahora, de este núcleo descienden fibras que son lateral y medial. ¿Ya? Lateral y medial. Ahí tenemos la vía vestíbulo espinal lateral y la vía vestíbulo espinal medial. Otra vez, el nombre ya te indica que desciende. El lateral lo que hace es prácticamente ir por la columna anterior de la médula espinal, ¿no? La vía vestíbulo espinal lateral viaja por la columna anterior, por acá, más o menos. Y luego controlan a los músculos extensores de las extremidades. En cambio, la vía vestíbulo espinal medial, esta se divide, ¿sí? Se divide en fibras ipsi y contralaterales. Fíjense, la vía medial se va a dividir en ipsi y contralaterales. ¿Y para qué sirve esto? Sirve también, también va a utilizar la columna anterior, al igual que la lateral, pero este va a ir al cuello. En cambio, este va a ir a las extremidades. Lateral, extremidades, vestíbulo espinal lateral, extremidades, vestíbulo espinal medial para el cuello. Acuérdense, vestibular, ¿a qué les tiene que sonar? Oído, equilibrio. Entonces, otra vez, del oído interno salen fibras, van al núcleo vestibular que se encuentra en el tronco encefálico, luego esta desciende por vía vestíbulo espinal lateral y medial. La lateral y la medial utilizan el cordón anterior, pero la lateral va para las extremidades y la medial se divide en ipsi y contralateral y luego van a ir al cuello. ¿Para qué es todo esto? Es porque imagínate que tú te estás cayendo, pero imagínate, tú cierras tus ojos y te estás cayendo. Entonces tu oído detecta
ese mecanismo de prácticamente cuando tú te desequilibras. Es como de los aviones. Los aviones saben cuando está girando más a la izquierda, a la derecha. Tu oído puede detectar eso. Cuando tu cabeza está más a la izquierda, a la derecha, hacia adelante, hacia atrás. Una vez detectado eso, automáticamente envía señales al núcleo vestibular y el núcleo vestibular a los músculos de las extremidades y del cuello para reponer esa postura. Por ahí te estás cayendo, entonces tú, ¡pum! ¿Qué necesitas hacer? Si te estás cayendo, digamos, tú lo que haces es poner tus extremidades superiores, por ejemplo, extendiéndolas. Tú extiendes tus manos, tus extremidades superiores. Por eso van a músculos extensores. Porque si te caes, necesitas extender. Imagina igual, digamos que tú te estás tropezando y necesitas apoyar tus piernas, ¿no? Tus pies y todo eso. Entonces, a músculos extensores para no perder el equilibrio. Y también ayuda al cuello, pues obviamente, ¿no? Muy bien. La vía rubroespinal, esta de acá, está desarrollado solamente en mamíferos, pero no en el humano. O sea, nosotros somos mamíferos, pero en otros animales entonces. Sirven para la coordinación muscular, pero otra vez les digo, son prominentes en otros mamíferos, pero inexistentes en humanos. Esa es la vía rubroespinal. No hay mucho más que decir y nada más. A ver, vamos, 15 minutos más. Tenemos los nervios raquídeos. Vamos rapidito con esto. Esto es un nervio raquídeo. Un nervio raquídeo es un órgano que contiene fibras nerviosas, o sea, axones, y también tiene tejido conjuntivo. ¿Sí? Bueno, el nervio raquídeo tiene fibras aferentes y eferentes. Aferentes sensitivos, eferentes motores. Fíjense que el nervio raquídeo se va a dividir en una parte posterior y una parte anterior. ¿Ya? Empezando. Al llegar a la médula espinal, tanto anterior y posteriormente, y posteriormente, empezamos con las radículas. Las radículas son de 6 a 8. ¿Sí? 6 a 8. Entonces, tanto anterior como posterior. Luego las radículas se unen y van a formar lo que son las raíces. Tenemos raíz anterior, raíz posterior. Las radículas se unen y forman las raíces. En la raíz posterior es el que contiene el ganglio. No hay ganglio en la raíz anterior, solamente contiene en la raíz posterior. ¿Qué es un ganglio? Un ganglio es una estructura, digamos que estamos hablando de cuerdas. Entonces las cuerdas, imagínate tú hacerle un nudo. Entonces, ese nudito corresponde a un ganglio. El ganglio solamente lo contiene la raíz posterior. ¿Sí? Ahí está. Es más o menos gordito, ¿no? Prominente. Este ganglio va a contener cuerpos neuronales. Cuerpos neuronales sensitivos. ¿Sí? Ahora, obviamente por acá van a pasar también fibras nerviosas. Pero acuérdense que los ganglios contienen cuerpos neuronales principalmente. ¿Ya? Ahora, el nervio, les he dicho que es un órgano. Entonces, al ser un órgano, está compuesto por dos o más tejidos. ¿Qué vamos a encontrar acá? Pues, empezando por acá. A ver, acercar. Bueno, fíjense donde dice mielina. Bueno, vamos a ponerlo así, mejor. Tenemos el nervio raquídeo. No tiene cuerpos neuronales, tiene fibras nerviosas. ¿Qué son las fibras nerviosas? Son axones. Entonces, todos estos son axones. Tenemos un axón. El axón va a estar envuelto por mielina.
sabemos que acá estamos con las células de Schwann. Las células de Schwann también van a formar en su ultimita capa, la capa más externa, lo que se llama neurilema, ¿no? Neurilema. Ahora, la célula de Schwann y el neurilema están envueltos, se los voy a pintar acá, por lámina basal. Y a su vez, están envueltos por la primera capita, que se llama endoneuro. Endoneuro envuelve a la lámina basal prácticamente. O sea, el endoneuro es para cada fibra nerviosa. Ahora, conjunto de fibras nerviosas van a formar más o menos así. Digamos que acá tengo una fibra, voy a pintarlo de otro color. Digamos que acá tengo una fibra nerviosa. Ahora, haces de fibras nerviosas. A este haz se llama fascículo. Fascículo. Y el fascículo está envuelto por el perineuro, al igual que el músculo, ¿no? Perineuro. Entonces, esto era el endoneuro. Y este es el perineuro, que envuelve a los fascículos. Conjunto de fascículos. Digamos, acá hay varias fibras. Conjunto de fascículos van a estar envueltos por la capa más externa, que es prácticamente el epineuro. Este es el epineuro, que envuelve a todo el nervio raquídeo como tal, ¿sí? Obviamente, en esta zona, las fibras axónicas necesitan mucha irrigación, por ende va a haber muchos vasos sanguíneos en estas zonas, ¿sí? Necesitan que estos vasos sanguíneos puedan llegar a todos los nervios, por ende se facilita mucho la llegada de estos vasos sanguíneos. Bien, la dirección ya hemos hablado. Posterior, el que contiene un ganglio sensitivo, ¿verdad? Anterior, motor. El ganglio es esto. ¿Qué contiene? Tiene somas, cuerpos neuronales, que también va a contener fibras nerviosas sensitivas. No hay fibras nerviosas motoras, obviamente. Y el ganglio va a estar envuelto por epineuro. ¿Sí? Bien. Enfermedades. Poliomielitis y tenemos la esclerosis lateral amiotrófica. Estas enfermedades son prácticamente que van hacia la motoneurona, o sea, a la fibra nerviosa que va al músculo, a la motoneurona. ¿Sí? Tenemos dos, la poliomielitis y la esclerosis lateral amiotrófica. La poliomielitis es producido por un virus de la polio. Ahora, ¿qué afecta? Va a afectar lo que son las astas anteriores. Astas anteriores de la médula espinal. No afecta al cordón anterior, no, astas anteriores, donde están prácticamente los cuerpos de las motoneuronas. ¿Sí? Bien. Las va a destruir prácticamente. Obviamente ahí hay vainas de mielina. Son enfermedades que atacan a las vainas de mielina de las motoneuronas, se destruyen las motoneuronas y prácticamente estos pacientes van a tener síntomas de motoneuronas. O sea, va a haber debilidad muscular, ¿no? Que luego va a llevar a parálisis incluso. Incluso son bien conocidos la gente de con poliomielitis, pueden llegar a tener insuficiencia diafragmática, que le puede causar la muerte, ¿no? Entonces, estos pacientes prácticamente se pueden evitar a través de la vacuna. Y justamente la vacuna ha ayudado mucho a nivel mundial. Que en muchos países, por ejemplo en Bolivia, ya no se ven casos de polio. Son muy raros. Pero evidentemente la vacuna, como no se utiliza en todo el mundo, hay en ciertos países
que siga habiendo poliomielitis. O sea, esta enfermedad no está erradicada a nivel mundial, pero sí a nivel de los desiertos de muchos países, gracias a la vacuna. Ahora, esta enfermedad se transmite por vía fecal oral, ¿ya? O sea, imagina, hay personas que pueden tener esta enfermedad y cuando una persona de estas se mete, por ejemplo, a las albercas o a las piscinas o a ríos contaminados, etcétera, etcétera, se puede transmitir la enfermedad. O sea, es muy común que en estos países que no haya mucho la utilización de las vacunas, justamente se pueda infectar a través de las piscinas por vía fecal oral. Entonces, pero si tú estás vacunado, pues evidentemente no, ¿verdad? Bien. Veamos la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica, o también llamada enfermedad de Lou Gehrig. ¿Por qué Lou Gehrig? Porque este era un beisbolista que sufrió esta enfermedad, bien conocido. Ahora, la enfermedad de Lou Gehrig o esclerosis lateral amiotrófica también afecta lo que son las motoneuronas, ¿ya? También afecta las vainas de mielina, pero algo característico es que esclerosis es la acumulación de tejido fibroso donde no debería haber. Obviamente en el tejido nervioso no debería haber esclerosis, no debería haber fibrosis, no debería haber tejido fibrótico en la médula espinal. Por eso se llama esclerosis, porque aquí sí hay. Entonces tú tienes la médula espinal y esta esclerosis va a estar en la parte lateral de la médula espinal. Por ende, así se llama, pues, esclerosis lateral. Amiotrófica, sin, mio, músculo. Entonces afecta a las motoneuronas. Lo mismo, síntomas iniciales, debilidad muscular, debilidad al tragar, debilidad al hablar, debilidad al mover los músculos de las extremidades, que va a ser progresivo y va a llegar a parálisis. Pero ¿cómo afectamos? A la parte lateral, por ejemplo, y no afectamos a la parte posterior de la médula espinal, no afectamos a la parte posterior, entonces tú agarras qué sé yo, un lapicerito, sientes, le dices, y siente. Puedes sentir picaduras de mosquitos, puedes sentir todo. Aparte, ¿estará afectado la parte cognitiva? Obviamente no. ¿Por qué? Te vas a acordar, pues Stephen Hawking, tipo genio, ¿verdad? Que prácticamente él tenía esta enfermedad, pero muy inteligente. O sea, la esclerosis lateral amiotrófica no afecta la parte cognitiva ni la parte sensitiva. ¿Quedamos? Bien. Bueno, hasta acá vamos a llegar. Más ratos vamos a seguir con otro video.